Mi hermana consentida logró que mis padres se distanciaran de mí tras su separación, debido a mi amistad con el ex esposo al que ella fue infiel. Sin embargo, ahora insiste en que contribuya económicamente a su nueva boda. Hace 3 años, mi hermana gemela dejó de hablarme e incluso obligó a nuestros padres a hacer lo mismo por la razón más absurda que puedas imaginar. Para situar el contexto, en ese entonces mi hermana Lina estaba inmersa en un proceso de divorcio. Hace 3 años, su esposo, Marco, se convirtió en un gran amigo mío, se conocieron gracias a mí, ya que compartimos la universidad y forjamos una amistad sólida. Aunque Marco y yo éramos muy cercanos, Lina y yo jamás logramos conectar. A pesar de ser mi gemela y apenas 16 minutos menor, siempre fue tratada como la favorita de la familia, recibiendo un trato especial de nuestros padres. Tal vez fuera porque era su única hija, pero siempre sentí que me castigaban más a mí y la consentían en exceso, lo que generó en mí un resentimiento natural, pues parecía que siempre se salía con la suya y mostraba actitudes malcriadas. Esa diferencia de trato fue la principal causa de nuestra mala relación. Recuerdo que en una ocasión, durante la Navidad, mis padres me etiquetaron en una foto familiar en la que estábamos tanto Lina como yo. Al verla en mi perfil, Marco se enamoró perdidamente de Lina y me pidió que los presentara. Durante bastante tiempo rechacé la idea, pero al notar que él no desistiría, decidí hablar con Lina. Aunque nuestra relación no era la mejor, Marco era un amigo muy querido y, si él deseaba salir con ella, no iba a impedirlo. Le consulté si le parecía bien compartir su número, y ella aceptó. Así, desde nuestro primer año en la universidad, comenzaron a salir y mantuvieron una relación durante 6 años antes de comprometerse. Me alegró por ellos, pues gracias a Marco, Lina se volvió, en cierta medida, más tolerable para mí. Incluso llegué a ser su padrino y me sentí genuinamente feliz por ambos, hasta que, tras 2 años de matrimonio, su unión se desmoronó en un divorcio especialmente conflictivo. Siendo Lina como es, decidió ser infiel sin que pareciera haber una razón justificada, pues aparentaba estar contenta con Marco. Sin embargo, entabló un romance con un compañero de trabajo, situación que Marco descubrió al revisar su teléfono. Cuando lo confrontó, ella explicó que se sentía aburrida y que el asunto no tenía mayor relevancia, por lo que estaba dispuesta a poner fin a ese romance y arreglar las cosas, aunque, como es natural, algunas situaciones no se pueden resolver tan fácilmente. Marco, entonces, decidió marcharse, y Lina tuvo la osadía de exigirle una pensión alimenticia, a pesar de que ella misma trabajaba y había mantenido el romance, lo cual la descalificaba. El proceso de divorcio se volvió aún más amargo, y yo me posicioné firmemente al lado de Marco, pues, aunque Lina es mi hermana, fue ella quien traicionó su compromiso, y nuestra relación nunca fue cercana, por lo que mis prioridades estaban claras. Esta postura no le cayó bien a Lina, quien comenzó a quejarse ante nuestros padres, afirmando que desaprobaba mi amistad con su futuro exesposo y exigiendo, en calidad de miembro de la familia, que yo me pusiera de su parte sin cuestionamientos. Para mi sorpresa, mis padres respaldaron sus quejas y organizaron una reunión familiar. Durante la cena, me confrontaron por mantener mi amistad con Marco e incluso me exigieron que lo eliminara de mi vida, argumentando que él había perjudicado a Lina y que, como familia, no debíamos tolerarlo. Consideré esa demanda completamente ridícula e irracional y les respondí que Marco había sido mi amigo durante muchos años y que solo lo habría abandonado si él hubiera sido el infiel. En este caso, fue Lina quien lo traicionó sin motivo alguno. Al oírme, se ofendió profundamente, llegando incluso a afirmar que siempre había sentido inseguridad respecto a ella, y me acusó de sabotearla a propósito para que no obtuviera nada del divorcio. Perdí la paciencia y le contesté que no merecía nada. La discusión se tornó tan acalorada que terminé retirándome temprano. Esperaba que en los días siguientes mis padres se pusieran en contacto conmigo. Efectivamente, lo hicieron, pero únicamente para comunicarme que me estaban excluyendo de la familia, ya que Lina les había impuesto un ultimátum que se tomarían muy en serio. Al parecer, tras la pelea, Lina declaró que no deseaba seguir hablando conmigo porque había dejado claro que no valoraba a la familia y carecía de lealtad, obligándolos a elegir entre ella y yo. No me sorprendió en absoluto que mis padres optaran por su lado. Cuando me llamaron,
Se notaba la decepción en sus voces, e incluso trataron de convencerme de que la solución era cortar mi amistad con Marco. Sin embargo, para mí se trataba de una cuestión de principios, así que les deseé lo mejor y dejé de hablar con ellos. Han pasado ya 3 años, y aunque Marco y yo seguimos siendo amigos, no he vuelto a comunicarme con mi familia, los veo ocasionalmente, pero evitamos cualquier encuentro, y me duele pensar que mis padres eligieron a Lina por encima de mí. No esperaba volver a tener noticias de ellos, pero recientemente se acercaron, aunque no para disculparse, lo mínimo hubiese sido una disculpa, sino para pedirme ayuda. En estos tiempos he experimentado un repentino éxito en mi negocio. Soy propietario de un restaurante que, tras una reseña excepcional de un blogger influyente, comenzó a recibir clientes en masa, generándome unos meses muy buenos. Mis padres, haciendo cuentas, decidieron acercarse a mí porque necesitaban dinero. Lo curioso es que no era para su propio beneficio, sino para ayudar a Lina. Aparentemente, ella se va a casar de nuevo. Sospecho que le mintió a Marco sobre la seriedad de su relación con un nuevo compañero de trabajo. Según tengo entendido, es con esa persona con la que se comprometió hace unos meses, por lo que, evidentemente, yo no fui invitado a la boda. Hace aproximadamente 4 días, mis padres me visitaron. Me sorprendió verlos actuar con una amabilidad inesperada, por lo que decidí recibirlos. La razón por la que no les cerré la puerta en la cara fue, en primer lugar, porque no soy de ese tipo de persona, y en segundo, porque cometí el error de asumir que venían a solucionar las cosas mediante disculpas, lo cual resultó ser mi equivocación. Tras una conversación informal sobre mi vida y mi negocio, mis padres fueron directos. Me contaron que Lina se casaría nuevamente y que deseaba un evento espectacular para que todos olvidaran su primera boda y recordaran solo esta nueva celebración. Eso encajaba con su carácter, pero al hablar de presupuesto, me informaron que les costaría, al menos, la asombrosa suma de 0,000 para costear la boda de lujo que ella anhelaba. En ese punto, se trataba de una celebración excesiva para nuestra familia, pues mi padre, ex agente inmobiliario retirado, y mi madre, profesora de historia en la universidad, habían logrado ahorrar lo suficiente para el futuro, pero invertir esa cantidad era impensable. Mis padres explicaron que la boda estaba a varios meses de distancia, lo que les permitía contribuir con parte de sus ahorros, aunque la familia del prometido ya había rechazado colaborar. No querían defraudar a Lina, por lo que se comprometieron a sufragar el total de la celebración, decisión que tomaron antes de que ella comenzara a planificar y desvelar su presupuesto, situación en la que ya no sabían qué responder, ya que pagar esa suma sin afectar sus fondos resultaba imposible. Finalmente, tras recibir comentarios de algunas personas y al notar el buen rendimiento de mi restaurante, decidieron acudir a mí para ayudar con los gastos. Me explicaron que, para Lina, esta boda era fundamental, pues tras su divorcio tuvo que someterse a terapia por el trauma sufrido, y ahora tenía la oportunidad de demostrar que, por una vez, podía ser un buen hermano. La última vez que me pidió algo, me negué, y terminamos sin hablar durante 3 años. Ahora se me presenta la oportunidad de enmendar ese distanciamiento, asumiendo los gastos de la boda, y, si soy sincero, me pareció tan increíble que pensé que estaban bromeando, ya que ni siquiera un multimillonario habría contribuido tanto a la celebración de Lina. Eso fue lo que les expresé a mis padres, aunque lo dije entre risas, pues me costaba creer que, después de 3 años, se atrevieran a acercarse sin siquiera disculparse, pretendiendo que yo era el culpable por haber dejado de hablarles en lugar de con Marco. Como era de esperar, mis padres se ofendieron profundamente y, en lugar de marcharse, comenzaron a discutir conmigo, insistiendo en que no había nada de gracioso en la situación y que Lina tenía razón al decir que yo carecía de lealtad familiar. Incluso cuando se me presentó la posibilidad de arreglar las cosas con mi hermana de forma sencilla, seguí negándome a ayudarla. Mis padres me acusaron de ser celoso e inseguro respecto a Lina, tachándome de extremadamente tacaño, algo que me pareció inaceptable, pues podía comprender que ella expresara tal agresividad, siendo tan egocéntrica y obstinada, pero ellos mismos sabían lo que habían hecho. Fue entonces cuando perdí el control y les hice saber que no tenían derecho a reprocharme nada, ya que fueron ellos quienes generaron la distancia entre Lina y yo al tratarla de manera tan diferente y esperar que yo siempre me conformara. Les recordé que fallaron como padres y que, por ello,
Lina se había convertido en una persona egoísta, incapaz de valorar a sus propios progenitores, llegando incluso a exigirles que pagaran por una boda lujosa. Además, fue su culpa que ni siquiera su hijo se mostrara dispuesto a ayudarlos, como si al menos pudieran contar con alguien que se preocupara por ellos. Si realmente le importara su bienestar, ella misma habría ajustado sus expectativas a la realidad económica o habría buscado conseguir el dinero por sí sola. En cambio, a ella solo le importaba su propio beneficio. Por mi parte, sinceramente, no veía la necesidad de preocuparme por mis padres, ya que ellos nunca se preocuparon por mí. Al final, su propio comportamiento provocó que dos hijos se distanciaran, y no tenían a nadie más a quien culpar sino a sí mismos. Luego de exponer todo esto, mi madre comenzó a llorar y mi padre me maldijo antes de marcharse con ella. En ese momento, no sentí compasión, pues estaba realmente enfadado. Sin embargo, horas después recibí un mensaje de texto de mi padre en el que me expresaba su profunda decepción, asegurando que mis palabras le habían destrozado el corazón y que mi madre se encontraba en un estado lamentable por mi culpa. Aproveché para pedir opiniones. ¿Seré yo el malo por señalar a mis padres que tienen dos hijos que no se preocupan por ellos y que, en última instancia, la responsabilidad recae en ellos mismos? Actualización 1. Después de leer varios comentarios y conversar privadamente con algunas personas, quedó claro que no debo sentirme mal. Ha pasado una semana desde aquella conversación y ya los he bloqueado. Resulta curioso que mi padre me haya desbloqueado solo para enviarme ese mensaje, cuando en los últimos años ni siquiera se dignó a saber de mí. Eso demuestra lo egoístas e insensibles que son, y es mi manera de decir que ya no me importa. En cuanto a Marco, él sabía desde hacía tiempo que Lina se volvería a casar, había anunciado su compromiso hace meses, y lo aceptó sin inconvenientes. El divorcio fue realmente duro para ambos, y supongo que ese proceso le ayudó a superarlo, pues ahora no guarda rencor alguno. Tras el divorcio, Lina permaneció soltera por un tiempo, pero el año pasado comenzó a conocer a otras personas y le está yendo bien. Marco y yo nos reunimos cada 2 fines de semana, y le conté sobre la visita de mis padres y su solicitud para contribuir a la segunda boda de Lina, a lo que él afirmó que había hecho lo correcto al rechazar. Incluso nos reímos recordando que, aparentemente, Lina tuvo que someterse a terapia después del divorcio por inventar tantas mentiras que pintaron a Marco como el villano, en un intento de justificar la pensión alimenticia que deseaba, a pesar de haber sido ella la que causó el trauma. No comprendo por qué necesitaría terapia después de haber herido a todos. De cualquier modo, he decidido mantener una distancia segura de mis padres y no volver a hablar con ellos, pues es lo mejor para mi salud mental y no deseo involucrarme nuevamente en este lío. Actualización 2. Hace aproximadamente 2 semanas, mis padres me visitaron y esa reunión terminó de manera desastrosa. Luego los bloqueé, esperando no volver a tener contacto, pero hoy me llamaron nuevamente. Supongo que usaron un teléfono desechable porque no reconocí el número. Me llamaron mientras trabajaba y, a pesar de estar distraído, contesté pensando que era algo importante. Sin embargo, apenas escuché la voz de mi padre, casi cuelgo. No lo hice porque me dijo que se encontraba fuera de mi restaurante y que estaba desesperado por verme. Insistía en reunirse para tomar un café antes de marcharse sin hablar conmigo. Traté de explicarle que estaba ocupado, pero él aseguró que esperaría. Su tono, muy urgente y preocupado, me convenció de aceptar el encuentro, ya que no quería causar un alboroto en el restaurante. Tras esa llamada, me resultó imposible concentrarme en el trabajo, así que decidí tomar un descanso y reunirme con él en una cafetería cercana. Al verlo sentado, me acerqué y le manifesté que su conducta era inaceptable, pues no podía permitirse acosarme en el trabajo en busca de dinero. Él respondió que no venía por dinero, sino para hablar sobre mi madre, lo cual me sorprendió. Explicó que, tras nuestra última conversación, mi madre había colapsado por completo y ya no era la misma, convirtiéndose en una sombra de lo que fue, pese a que habían transcurrido solo 2 semanas. Insistió en que la única solución era que yo la visitara y conversara con ella. Mi padre se mostraba muy alterado, y me encontré en una situación complicada. No quería herirlo, pero tampoco me sentía obligado a ver a mi madre, ya que en los últimos años ella ni siquiera se dignó a hablarme.
Nuestra relación siempre había sido tensa, y tras meditarlo bien, le dije que no tenía tiempo para verla, pues ni siquiera sabía qué decir, ya que fingir perdón resultaría una falsedad. No puedo perdonarlos, pues jamás se disculparon. Mi padre se alteró mucho al oír que no la vería, alegando que mi madre estaba en un estado emocional deplorable por lo que dije el otro día acerca de que ninguno de sus hijos se preocupaba por ellos. Para ser justos, siempre supimos que mi madre era extremadamente delicada y frágil, y desde jóvenes todos cuidábamos cada palabra al hablarle. Reconozco su sensibilidad, pero yo también lo soy. Si ella no puede superar sus problemas, yo tampoco podré hacerlo. Intenté explicarle esto a mi padre, pero me dijo que, por una vez, debía dejar de lado nuestras diferencias e ir a verla, pues ella se había derrumbado completamente. La conversación se volvió repetitiva, y le dejé claro, de forma categórica, que no me reuniré con ninguno de ellos hasta que ambos se disculpen conmigo. Aún así, necesitaré tiempo para pensarlo. Durante los últimos 3 años, apenas me han dirigido la palabra y, antes de eso, ni siquiera me trataban bien, por lo que se me hace muy difícil verlos como antes o preocuparme por ellos. He construido mi vida sin su presencia, y parecía que solo les importaba cuando necesitaban mi dinero. Me dolió que me excluyeran de sus vidas sin mostrar preocupación por mí. Al final, advertí a mi padre que si volvían a acosarme en el trabajo, no tendría más opción que llamar a la policía. Dejé muy claro que hablaba en serio y regresé a mi restaurante, con muchos asuntos pendientes. Pensé que intentarían resolver las cosas más tarde en el día, pero afortunadamente eso no sucedió. No sé qué deparará el futuro, pero estoy verdaderamente agotado por esta situación y lamento haber permitido que regresaran a mi vida ese día. Actualización 3. Aquí vuelvo de nuevo, aunque esta vez, afortunadamente, no es directamente por culpa de mis padres, técnicamente sí, pero de forma indirecta, y aún no he tenido que tratar con ellos. Antes, debo aclarar a quienes afirman que debí llamar a la policía por mi padre y me consideran débil. Si no hubieras tenido un restaurante, sabrías que no es bueno para el negocio que en medio del servicio aparezca la policía. De haberme negado a verlo, probablemente habría causado un escándalo, algo que perjudicaría la experiencia de los clientes. Con respecto a otros familiares, a pesar de la mala relación que he tenido con mi familia durante los últimos 3 años, me he llevado bien con algunos parientes. Todos saben que tuvimos un desacuerdo hace años y, desde entonces, el contacto ha sido mínimo, ya que nadie quería involucrarse en el drama. Por ello, las invitaciones a bodas, cumpleaños y otras reuniones se han hecho de forma individual. Recientemente, una prima anunció su embarazo y descubrí que mi familia había sido excluida de la celebración. Al preguntar, me dijeron que no fue por mi culpa, sino porque tuvo una discusión menor con Lina unas semanas antes de anunciar la noticia en Internet. Al parecer, Lina la acusó de querer robarle protagonismo, dado que su boda reciente fue tan caótica que se decía que nuestra prima se había embarazado a propósito para eclipsar a la novia. Fue una situación absurda, y nuestra prima decidió cortar lazos con Lina, pues no se necesita tanta negatividad en un embarazo. Además, optó por no invitar a mis padres, ya que ellos contactaron a los padres de mi prima y los calificaron de consentidos por armar un gran escándalo con el anuncio, sabiendo que Lina se casaría en unos meses. Así que, de la familia, fui el único invitado, pues mi prima consideró que yo no tenía relación con ellos. Sin embargo, otros familiares, a causa de su propio comportamiento, me culparon. Publicaron en línea que guardaron silencio ante mi supuesta actitud celosa e insegura hacia Lina para no dañar mi reputación, pero ahora, al reincorporarme a la familia en contra de su voluntad, me echan la culpa de que mi prima no los haya invitado. Incluso me presentaron como el villano por mantener mi amistad con Marco, a pesar de que Lina dañó gravemente la salud mental de mi hermana durante su divorcio, omitiendo mencionar que ella fue la infiel. Me tildaron de egoísta, inseguro y perdedor, y se mostraron contentos de prescindir de mí, llegando incluso a amenazar con desheredarme. Aunque desearía decir que me afecta, en realidad no es así. Muchas personas me enviaron esa publicación, la cual no puedo ver por estar bloqueado, y les dije que no vale la pena discutir con mi familia, pues sus comentarios no tienen fundamento. Al final,
nadie que realmente importe creerá tales acusaciones, y mi reputación no se verá afectada. Pueden seguir hablando, yo estoy muy por encima de toda esta tontería, y agradezco sinceramente a los familiares que han permanecido de mi lado, convencido de que continuarán manteniéndose alejados de mis padres y de Lina. Actualización 4. Han pasado unos meses desde mi última intervención, pues sinceramente no había más que decir tras la declaración en línea de mis padres, en la que me culpaban de todos los problemas. La mayoría de nuestros parientes han dejado de tener contacto con mi familia, estoy convencido de que también me habrían culpado a mí, pero ya no tiene sentido seguir publicando, ya que el daño quedó hecho. Actualización 5. Pensé que ya no tendría más que contar, pero la vida sigue dando vueltas y aún hay novedades. En primer lugar, me enteré por algunos parientes que, tras un punto de no retorno, Lina estaba bastante contenta de no contar con mis padres, y ahora se muestra aún más feliz. Al parecer, algunos familiares que todavía mantienen contacto con ellos me informaron que, en su reciente boda, celebrada hace una semana sin la presencia de mis padres, lo que generó muchas interrogantes. Algunos de estos parientes indagaron sobre la situación y mis padres explicaron que habían tenido que comunicarle a Lina que el presupuesto que había planteado para la boda superaba con creces sus posibilidades. Esto desató una gran discusión, pues Lina se enojó al ver que le habían prometido cubrir todos los gastos y ahora se retractaban. Intentaron explicarle que esas promesas se hicieron asumiendo que el presupuesto se ajustaría a sus planes, pero sus ambiciones eran demasiado exageradas, y además, ellos debían pensar en su propio futuro, ya que ambos estaban jubilados. A Lina no le agradó esta explicación y, fiel a su carácter de niña mimada, decidió cortar los lazos y exigir que tanto su prometido como su familia financien la celebración. Como resultado, se vio obligada a reducir drásticamente el tamaño del evento, optando por una boda sencilla sin la presencia de mis padres. Mientras que Lina parece no verse afectada por estos contratiempos, mis padres están visiblemente molestos y decepcionados por la aparente falta de preocupación de sus otros hijos, algo que, según ellos, siempre había quedado claro desde el inicio. En fin, a mí las cosas me siguen yendo bien, por lo que realmente no me afecta. Todo esto demuestra que el karma es inevitable y, tarde o temprano, alcanza a todos, así fue con mis padres y pronto llegará a Lina también. En realidad, les deseo suerte. Además, me enteré de otra novedad, parece que el karma aún no ha terminado con Lina. Según algunos parientes, se ha difundido que ella ha sido infiel a su nuevo esposo. Al parecer, su pareja y ella dejaron de trabajar juntos porque él aceptó un nuevo empleo en otra empresa, lo que la dejó en su antiguo puesto, y no perdió tiempo en iniciar un romance con un nuevo compañero de trabajo. No conozco todos los detalles, pero sé que esta nueva persona se incorporó recientemente y, dado que han pasado menos de 2 años desde su boda, se comenta que Lina y su esposo atraviesan una crisis en su matrimonio. Aún no se ha hablado de un divorcio, pero la situación pinta mal. Me sorprende, aunque en cierta medida no tanto, considerando su comportamiento en el primer matrimonio. Solo puedo decir que espero que su esposo esté preparado para lo que se avecina, porque si algo he aprendido es que a Lina le gusta imponer demandas exageradas en los divorcios y ya cuenta con experiencia en eso. Quizás el karma también toque a él, aunque no deseo mal a Lina ni a mi peor enemigo. En cuanto a mis padres, he recibido noticias de que, desde que Lina los excluyó, su situación solo ha empeorado. Al principio, pensaron que Lina eventualmente se reconectarían con ellos, especialmente cuando su matrimonio actual empezó a mostrar fisuras, pero eso no sucedió, ella sigue sin hablarles, y me han comentado que se encuentran cada vez más deprimidos y aislados. Algunos familiares han intentado tenderles una mano, pero mis padres han rechazado la ayuda. Creo que están empezando a comprender cómo sus propias acciones han impactado a toda la familia, aunque aún no están dispuestos a admitirlo o cambiar. Por lo visto, mi hermana se encamina hacia su segundo divorcio, a este ritmo, pronto empezará a coleccionar separaciones.